muchas gracias por la invitación y yo creo pues que justo apenas para darle algo de continuidad a la charla de estos 8 días, pues estamos aquí hoy con esta charla que básicamente ya tiene como que ver como con la parte práctica eh, y está como enfocada en dos partes. Pues primero es como darles un pequeño tip o ayudas o sugerencias para todos aquellos que están como iniciando o que tienen inquietud de fabricar telescopios. Y la segunda, pues es como ya las cosas que yo eh, he hecho a nivel de, digamos, de talleres, que yo acá en Cali hacemos talleres de construcción de telescopios. Entonces son como esas dos temáticas en la misma charla. Las preguntas, pues creo que pueden hacerlas en cualquier momento. Yo soy ingeniero mecánico, soy aficionado a la astronomía, pues desde que tengo memoria. Y yo creo que de esas dos cosas me ha salido siempre la inquietud o tuve la afición o el gusto por la fabricación de telescopios. Yo llevo ya en esto más de 22 años. Es una labor, digamos, que en su comienzo fue muy difícil. Es básicamente algo autodidacta porque son de aquellas cosas que se van aprendiendo conforme la experiencia y la motivación que uno tenga. No todo se encuentra, inclusive hoy en día, disponible en la red. Hay muchas ayudas, hay muchas cosas, pero igual entonces aquí estamos el día de hoy para resolver inquietudes. Me imagino que hay mucha gente que tiene intenciones o se ha metido en este proyecto. Entonces, eso es como la oportunidad de que vayan aclarando las dudas. Listo, perfecto. Entonces, Andrés, cuando quieras. Pasamos con la presentación. Listo. Compártenos la pantalla y empezamos. Bueno, yo creo que de estas épocas de, digamos, de pandemia y dificultades, pues a veces nacen cosas nuevas. Entre ellas, creo yo que fue una de estas cosas porque personalmente he notado que se ha movido mucho este tema y me ha comentado mucho eh, específicamente este video. Es un video que está puesto en YouTube, es de dominio público, ahí está la dirección, el enlace pues, para observar el video y ahí se da con cierto detalle cómo fabricar un telescopio. Obviamente en el tema no está incluida la óptica, él dice pues, que la óptica la compran hecha, pero pues es un buen punto de partida. Eh, Eso te pregunto, yo estoy moviendo el mouse, ¿se ve lo que estoy señalando? Sí, en el momento sí, tenemos es como un temita con el audio que suena un poquito extraño, pero sí estamos viendo tu pantalla sin problema. Ah, Ahí suena bien. ahí suena bien, bueno. Entonces, vamos a, digamos, a generalizar los componentes principales. En este caso, como ven, es un telescopio que se clasifica como dobsoniano. Dobsoniano es por el tipo de base, que es una base en esencia altazimutal, o sea, tiene movimientos izquierda-derecha y arriba-abajo. El tubo óptico, este es un diseño opcional, no es el único, es algo complejo, pero también tiene sus bondades. Es un sistema que se llama colapsible. Este hueco que se ve aquí, pues lo que hace es que esta parte superior se pone hasta acá abajo, entonces queda un módulo mucho más compacto. Todos los telescopios pues tienen que tener obviamente un mecanismo de enfoque, tienen que tener lo que se llama un espejo diagonal, es un espejo plano que va puesto acá en esta parte superior. Acá abajo va lo que es el espejo principal, accesorios ideales que tengan un sistema guía o de un buscador, como partes, digamos, necesarias. Él tiene un sistema de apoyo, que son, digamos, los apoyos de altitud. Y como ven, pues no tiene piezas así muy sofisticadas. En la práctica, lo que uno aconseja es hacer los telescopios de espejos, ya que es de lo que tenemos a la mano, es lo menos complejo para los aficionados. Generalmente, pensar en un telescopio de lentes, un telescopio de refractor, es algo más complejo, ya que conseguir las lentes o los materiales para hacerlos es mucho más complejo que conseguir un trozo de vidrio
o un espejo ya listo. Entonces, lo que casi siempre se va a encontrar son telescopios de espejos o tipos reflectores. Las monturas o los tubos pueden variar. Inclusive hay gente que le da eso de formas, digamos, según los gustos personales. Para eso he puesto aquí una diapositiva. Este es un concepto de un amigo. Como pueden ver, en esencia es exactamente lo mismo. Un mecanismo de enfoque, un espejo diagonal, un espejo principal, unos apoyos de altitud y una base altazimutal. Pero miren que, por ejemplo, este es un tubo que es completamente cerrado. Está hecho con tablitas, digamos, de madera, haciendo la forma de un hexágono. Entonces, en cuanto a eso, hay mucha libertad. Pueden ser los tubos abiertos, pueden ser los tubos cerrados, pueden ser tubos de PVC, pueden ser tubos de cartón, pueden ser tubos metálicos. El todo es que la función se cumpla. ¿Cuál es la función principal en este caso, por ejemplo, del tubo? Es mantener todos los elementos mecánicamente fijos o espacialmente fijos, que mantengan su posición. La función del mecanismo de enfoque es poder tener un ajuste según la distancia del objeto. Por ejemplo, si lo usamos para objetos terrestres, pues la distancia es un poco menor. Y cada individuo tiene un punto de enfoque también distinto. Entonces, si para lo que uno está en enfoque nítido, para otra persona tal vez no. Entonces, el mecanismo de enfoque lo que permite es hacer un ajuste en esa medida. Los apoyos de altitud lo que van a permitir es el libre movimiento del telescopio, como hacia arriba, hacia abajo. Y lo mismo la base, permite el movimiento de izquierda a derecha. Ahorita más adelante vamos a ir viendo como los tipsitos de cada uno para que de pronto tengan en cuenta a la hora que los quieran fabricar. Aquí tenemos como las partes ya excluyendo el tubo, tenemos lo que es entonces un mecanismo de enfoque, que de esto pues hay varios modelos. Tenemos los oculares, que son los encargados de hacer la amplificación, que estamos viendo. Aquí tenemos un pequeño espejo diagonal, que debe ser absolutamente plano. El soporte del espejo diagonal. Este es otro ocular. Este es el soporte de donde va anclado el espejo diagonal. Un espejo principal y un tubito auxiliar. Los espejos para fines, digamos, aficionados y que te permitan unas buenas imágenes, uno generalmente aconseja de no menos de 4 o 5 pulgadas. Ese es como un límite inferior para obtener imágenes pues, realmente utilizables. Y hacia lo alto, si tú vas a empezar, pues también se aconseja entre 6 y 7 pulgadas. Para un poco más de pulgadas se necesita, o es ideal, una experiencia previa. Y si vas a fabricar el espejo, pues sí es casi que obligatorio haber empezado con un espejito de 5 o 6 pulgadas. Esta es, por ejemplo, una imagen típica de todos los elementos que llevamos cuando vamos al taller de construcción de telescopios. Aquí pues se ven un poco de cosas en la diapositiva, pero estos círculos blancos son los espejos montados en sus respectivos soportes. Aquí tenemos también los espejos diagonales montados en sus respectivos soportes. Miren que ese soporte es distinto. Ahorita comentamos los inconvenientes de los soportes. Tenemos los mecanismos de enfoque, que también son mecanismos de enfoque que yo fabrico. Estos son de un tipo específico que funciona por fricción. Tenemos un buscador y tenemos elementos varios, pues que a la hora de fabricarlos no se necesitan herramientas sumamente sofisticadas, de pronto pues instrumentos de medición, de contar, algunas llaves, llaves boca fija, pues para ajustar tornillos, con qué hacer agujeros. Entonces la parte de herramienta pues no es muy compleja. Bueno, vamos a irnos enfocando poco a poco en algunos elementos que son claves. Entonces, los enfocadores, o lo que les decía, son el elemento que va a permitir un desplazamiento en el sentido del eje óptico y no falta el señor del aguacate. No fue el chiste. Entonces, esto lo que hace es lograr el plano focal. El plano focal exacto donde se va a formar la imagen nítida. Estas perillitas pues lo que hacen es subir y bajar este tubito buscando ese punto. Este es un sistema de enfocador.
justo les di hasta ahora. Un sistema de enfoque de piñón y cremallera, pero hay muchos tipos. Acuérdense que la función es lo importante. Este, por ejemplo, es uno que se llama helicoidal, donde el enfoque se da no dándole vueltica a una perillita, sino haciendo que el tubito de vuelta, entonces esto tiene como un mecanismo de tornillo, entonces en la medida que se le va dando vuelta, el conjunto sale o va ingresando. Sí, pero entonces la función es esa, es encontrar un punto de enfoque óptimo. Estos, por ejemplo, los fabricamos acá en el taller de construcción de telescopios. Este es muy parecido al de piñón y cremallera. La única diferencia es que aquí se alcanzan a ver, hay unas pequeñas balineritas. Aquí hay una, acá hay dos, y al lado de acá, aquí se ve mejor, aquí hay una línea de dos balineras y aquí hay una línea de otras dos balineras. Este ejército por fricción actúa en esta plaquita, en esta platinita, y eso es lo que le da el movimiento de subir y bajar al tubo que sostiene el ocular. Esto pues ya es un mecanismo más sofisticado, pero la ventaja es que como es, perdón un momentico, perdón, eh, la ventaja es que este mecanismo tiene una estabilidad excepcional, entonces por ejemplo cuando ya tú quieres poner una cámara fotográfica o un sistema de fotografía, sea cámara web, sea lo que sea, entonces este sistema es sumamente estable, es sumamente preciso. Entonces, si estás pensando en eso, pues sería aconsejable tener un sistema de enfoque con esta configuración. Pero igual no interesa, a la persona que quiera comenzar, yo empecé así. Aquí podemos ver simplemente unos accesorios en tubos de PVC. Estos son los que utilizan los desagües en los tanques de los inodoros. Entonces, un simple tubo que tenga esta rosca con una base, aquí tenemos, esto entraría en la categoría de helicoidal, o sea, hay que darle vuelticas para que el tubo suba y salga. Y aquí quedaría ya con un ocular puesto. Entonces miren que la función es exactamente la misma y esto, no sé, esto no debe costar más de un par de dólares tal vez. Punto clave adicional a tener en cuenta. Me devuelvo a esta diapositiva. Esta distancia que hay de aquí a aquí es, es importante o hay que tratar de minimizarla. Entre más bajito sea esta distancia, esto va a permitir que los diagonales también sean más pequeños. Y un diagonal más pequeño se traduce en imágenes más nítidas. ¿Ya? La obstrucción que causa el diagonal en el espejo principal tiene como consecuencia una bajada o una disminución en los detalles que se enfocan sobre todo en planetas. No sé si van saliendo preguntas al respecto, pues pueden irla haciendo para que vamos hablando de una vez sobre alguna duda aquí directamente en la diapositiva. Listo, entonces ahí tenemos las tres opciones. Estos se pueden comprar ya hechos, estos andan alrededor de unos 30 o 40 dólares más o menos. Estos que fabricamos acá salen como por orden de 60 dólares y como les decía, un simple tubito de PVC no debe salir por más de unos 2 o 3 dólares. Entonces, en esto hay mucha libertad, lo que tengan a la mano y el presupuesto que manejen. Vamos a pasar a lo que son entonces los oculares. Los oculares son los encargados de hacer de permitirnos ver la imagen. ¿Ya? Hay obviamente también oculares, digamos, de fábrica que vienen ya listos. Este es el que me ha gustado a mí para nivel aficionado, funciona muy bien y para comenzar es una buena medida. Este es un ocular de diseño Plus, cuya longitud focal es 25 milímetros. Acuérdense que para calcular los aumentos del telescopio se divide la distancia focal del espejo principal en la distancia focal del ocular. Eso nos dan los aumentos. Entonces, para un espejo convencional de 1,20 de distancia focal, este es un ocular que nos permite, por ejemplo, ver la luna completa o algunos objetos extendidos. Los planetas ya se ven pequeños y necesitaríamos un segundo ocular con una distancia focal más pequeña. Pero igual vuelve y aplica. Esto lo usé yo también al comienzo. Esto aquí inclusive me gustó esta fotico porque aquí se ve o sabemos, intuimos de dónde salió esta piecita que estamos usando como un ocular. Esto es simplemente
un ocular de un binocular o de un prismático. Tienen un binocular de buena calidad, generalmente también tiene un ocular de buena calidad en su construcción. Entonces, en un mercado de ocasión o unos binoculares defectuosos o malos, pues se saca esta pieza y eso también sirve como un ocular, sin ningún problema. Bueno, vamos a pasar a la parte de la óptica y los soportes de la óptica. Entonces, el elemento principal, no cabe duda que es el espejo objetivo o el espejo principal. Ese es el encargado de colectar toda la luz, como les decía. Una buena medida para comenzar es un espejo, digamos, de 6 pulgadas y 1200 milímetros de distancia focal. Aquí vemos un posible montaje. Montajes hay muchos, pero tenemos que tener en cuenta algunos puntos muy importantes. El primero, bueno, este está sujeto con unas uñitas. Es sumamente importante, casi que obligatorio, que nada apriete o quede forzando la posición del espejo. Es más, una buena celda que utilice sistemas de fijación como uñas tiene que permitir que el espejo, digamos, se mueva a unas fracciones de milímetro, pero que se mueva. O sea, si tú mueves la celda, tienes que escuchar como un sonidito, clic, clic, clic. El espejo no puede quedar aprisionado. Como anécdota, les cuento que hace algunos años un compañero de Ibagué, aquí en Colombia, bajó su espejo, le hizo mantenimiento, volvió y lo montó. Cuando lo montó, sorpresa, no enfocaba nada. Entonces él me contactó muy preocupado, mira, que es que yo hice esto, creo que me dañé el espejo, algo le hice, que no sé qué. Yo revisé el espejo, le hice un test óptico y no vi ningún problema en el espejo. Entonces yo le pregunté a él, ve, cuando lo montaste tuviste la precaución de no apretar demasiado las uñas de soporte. Él me dijo que efectivamente las había apretado mucho. Entonces él volvió y lo montó con la presión justa y solucionó el problema. Entonces en el montaje del espejo principal hay que tener muy en cuenta eso. Otra opción que existe para el montaje de los espejos principales es simplemente aplicar un pegamento. El único que puede funcionar es la silicona líquida. Esta silicona con la que pegan acuarios y todas estas cosas. Yo no he tenido problema con la composición química de la silicona, hasta ahorita me funciona bien. Parece ser que hay algunas siliconas que por sus solventes y esas cuestiones volátiles parece que pudiesen llegar a reaccionar con la capa metálica de aluminio. Entonces siempre es conveniente hacer una pruebita pequeña. Pero entonces, si no queremos usar uñas o no tenemos esta posibilidad, simplemente aplicamos 3 puntos o 3 moneditas de silicona espaciadas 120 grados, una acá y una acá, obviamente pues en la parte de abajo del espejo, que más o menos conserven una circunferencia del 70-75% del diámetro del espejo. Con eso es suficiente para dejar el espejo fijo. Y como ven, adicionalmente hay unas tablas, unos disquitos negritos, que la función principal es permitir el alineamiento o el ajuste del espejo. Acuérdense que estamos hablando de óptica de precisión y para que la óptica funcione adecuadamente tiene que estar muy bien alineados los dos espejos en el tubo óptico. Entonces, aquí conseguí un esquema algo sencillo donde se ve, pues aquí se está viendo el tubo, el disco de soporte al tubo, el disco de soporte al espejo, que aquí como les dije, pues pueden fijarlo con uñitas, pueden pegarlo con silicona, y se utilizan lo que uno llama aquí, pues generalmente yo le digo los tornillos calantes o los tornillos de colimación, con un sistema que pueden ser de resortes, se ponen, y la idea es poder ecualizar o ajustar la posición del espejo, la inclinación del espejo. Desde afuera del tubo, dándole vuelta a esos tornillitos, entonces se va alineando el espejo. Es un proceso que hay que hacerlo para que el sistema óptico pues dé su máxima capacidad. Una buena óptica que esté desalineada nunca te va a dar buenas imágenes. Entonces a la hora de hacer una observación planetaria o tener alguna observación exigente, pues es altamente recomendable hacerle un chequeo a esto y que obviamente el espejo, el telescopio que estén construyendo posea un efectivo sistema de ajuste o colimación. Eso pasa exactamente igual con los diagonales. Este es un detalle de la
el soporte que yo fabrico en los talleres, es en este caso una sola vena. Pueden haber modelos de 2 venas, 3 venas o 4 venas. Como es un telescopio pequeño, no tengo problema en ponerle una sola vena. Ya ponerle una sola vena me refiero pues aquí al soporte que va y se extiende y lo ancla al tubo. Una vez hice el ensayo colocando un soporte de una sola vena en un telescopio más grande y las vibraciones se empiezan a molestar. Cuando tú coges el telescopio, cuando intentas enfocarlo, se mueve. Uno no lo cree, pero se mueve. O sea, uno ve cómo el planeta empieza a oscilar. Entonces, no, este sistema es recomendable para máximo telescopios de 6 pulgadas. Es muy conveniente porque es muy sencillo, es muy práctico. Aquí ven que también tenemos los mismos 3 tornillos calantes o de colimación. Y en la mitad hay un anillo, un tornillo central que en este caso ala el conjunto del montaje con el espejo diagonal. Aquí viene el detalle del espejo diagonal. Se aprecia pues a la perfección que es un espejo de primera superficie, es de espesor también considerable, aluminizado, que en este caso también está pegado con silicona. Un pequeño tip en cuanto a los sistemas, a estas venas. Sobre todo, cuando estamos observando planetas, el brillo del planeta hace que sea visible esta vena y la imagen de la vena. Entonces, por ejemplo, cuando se mira un planeta con este sistema, se ven dos halos o dos líneas luminosas enfrente del planeta. Si tenemos un soporte de 3 venas, pues vamos a ver la vena y su imagen. O sea que en este caso serían 6 halos o 6 destellos se ven alrededor del planeta. Y cuando tenemos las 4 venas, pues como ahí opuesta a una vena está la vena frontal, por decirlo así, se superponen las imágenes con las siluetas de las venas. Entonces solamente se ven 4 penachos o 4 halos alrededor del planeta. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues en telescopios pequeños utilizar un sistema de una vena, es muy funcional, muy práctico, y a partir de ahí utilizar 4 venas. Los de 3, a mí personalmente he podido comprobar de que me generan 6 penachos o 6 picos en objetos brillantes como Venus, como Júpiter. Entonces a veces es algo molesto. Y aquí tenemos más o menos pues el montaje de cómo se observaría ya con sus piezas donde va el espejo diagonal. Bueno, ahora seguimos a lo que es la base altazimutal. La base altazimutal en esencia no es sino un gabinete generalmente en madera que tiene la función de sostener el tubo y permitir los movimientos de azimut y altitud. Ya, aquí tenemos 2 discos, un disco de madera, este es en madera, un disco de madera va hacia el piso, va fijo, encima va otro disco que es digamos el disco móvil y encima de ese disco móvil van los 2 laterales con un pequeño refuerzo, o sea, es un refuerzo que da estabilidad básicamente. Aquí vemos los dos medialunas, que es donde va yo le llamo los pivotes o los apoyos de altitud. Estos son los que permiten que el telescopio se mueva hacia arriba y hacia abajo, y estos 2 discos permiten que el telescopio se mueva de izquierda a derecha. ¿Qué aconseja uno para este tipo de bases? Pues utilizar, por ejemplo, la madera contrachapada que ya viene laminada, y utilizar como elementos de movimiento deslizantes o antifricción el teflón, lámina en teflón. Así que haría pues el telescopio ensamblado. Entonces lleva teflón. Aquí abajo aplica lo mismo. Son solamente 3 calcitos de teflón. No necesita más. Tú pones un teflón más y siempre un plano lo define en 3 puntos. Entonces con solamente 3 puntos o 3 apoyos espaciados 120 grados te da la estabilidad necesaria. Y acá pones uno aquí y uno aquí, o sea, 2 en cada lado. Esos son los apoyos antifricción para los pivotes de altitud. Aquí pues hay un detalle. Como apoyo de altitud también
podemos echarle mano a elementos como la madera, en este caso también al PVC. Este es un pivote que está hecho en tubería de PVC de alta presión. Como tiene una pared gruesa, pues se presta, por ejemplo, para hacerle un pequeño mecanizado y dejarles una superficie perfectamente circular, que es la que va a estar en contacto con los anillos de teflón, perdón, la lámina de teflón. El teflón, pues como es teflón, ahí no hay un pegamento efectivo. La única manera es hacerle un sistema de fijación mecánico, en este caso con tornillitos. Tener en cuenta que la cabeza no quede salida, sino que quede oculta completamente en la lámina de teflón. Esta es una lámina de teflón de 1/8 de espesor y funciona muy bien para esta labor. Bueno, yo creo que hasta ahí más o menos viene siendo las pequeñas generalidades que hay que tener en cuenta a la hora de fabricarse un telescopio de espejos, preferiblemente con una base dobsoniana. Yo en los talleres he optado por algunos materiales y digamos he sacado ya algunos telescopios digamos estándar donde aplico las mismas técnicas. A mí me gustan mucho, prefiero los que son los tubos de cartón. Aparentemente pues suenan como que no, eso es casi desechable o cómo van a meter a un telescopio un tubo de estos. Pues hay varias situaciones. Primero son tubos industriales que están, digamos, pegados con un líquido, con una resina especial y adicional a eso, nosotros le hacemos un proceso de acabado superficial. Se les aplica una masilla para protección, para acabado y se les aplica una capa de pintura en poliuretano. O sea, un tubito de estos queda muy bonito. ¿Qué buscamos con esto? Estos tubos son sumamente livianos y sumamente resistentes. Entonces, esto puede pesar fácilmente la mitad de lo que pesa un tubo PVC. Son muy económicos. Un tubo de estos así desnudo, conseguido al por mayor, o sea, yo cuando los mando a hacer, te puede salir un tubo de estos, por decir algo, unos $7 más o menos. Y mm, tenemos otra ventaja. Al ser este tubo liviano, siempre eso nos hace que el centro de gravedad se desplace hacia donde está el espejo. Eso nos va a permitir bases o cajones altazimutales muy bajitos, muy estables. Y en la hora pues, de práctica es un factor también que hay que tener en cuenta, que sea lo más bajo posible. Aquí ya estamos pues, ya el tubo está completamente masillado, luego se le hace un proceso de lijado, se deja pues el acabado lo más liso posible y después de eso se pinta con base y posteriormente se pinta con poliuretano. En términos generales, el tubo o la longitud del tubo tiene unos 5 centímetros más que la longitud focal del espejo. Y hay otra característica que tiene que cumplir el tubo. El tubo no puede ser exactamente igual al tamaño del espejo. Hay un espacio que hay que conservar sí o sí, es obligatorio. Esta óptica es tan sensible que, por ejemplo, cuando el tubo tiene una temperatura diferente a la del medio ambiente, se generan unas corrientes de convección. Esas corrientes de convección tienen un par de centímetros de espesor. Entonces la idea es que esas corrientes de convección queden alejadas de la trayectoria óptica. Entonces se recomienda aumentar en 2 pulgadas el diámetro interior del tubo. O sea que si tenemos un espejo de 6 pulgadas, el diámetro interior del tubo debe ser a más o menos unas 8 pulgadas, o sea, 20 centímetros. Y eso aplica para cualquier modelo, sean tubos abiertos, sean tubos cerrados, tubos metálicos, tubos en PVC. Entonces, hay veces uno se condiciona a eso, ¿no? Bueno, yo conseguí un tubo de 28 centímetros, entonces si quiero maximizarlo, pues entonces busco o hago un espejo de tal manera que cumpla esta regla, entonces puedo meter un espejo de unos 24 centímetros. Lo mismo al revés, si ya consigo yo un espejo, pues tengo que también prever de que voy a poder conseguir un tubo que me dé esa medida adicional. Bueno, estas son las bases también altazimutales. Estas son en madera contrachapada. Las hacemos también acá en los talleres completamente.
¿Qué debe tener o qué se debe considerar a la hora pues, de hacer las bases? Hacerlas en un espesor lo suficientemente conveniente para que sean estables. En este caso son bases que tienen 1,5 cm como mínimo de espesor, la madera. Se le da un acabado, después de los cortes se le pega un aplique para que pues, prevenga algún deterioro por la humedad. Aquí vemos también que le hemos hecho los bocaditos, estos bocados o estos sitios donde van a ir los apoyos, tienen que estar ubicados en la mitad en este sentido. O sea, viendo la tablita como con este eje, tienen que estar puestos en la mitad. Eso es para que el peso quede exactamente en la mitad de la base. Cuando se distribuye la carga del peso del telescopio, quede exactamente en la mitad de la base. Aquí ya tenemos pues la base en proceso de ensamble. Aquí ya le pusimos los apoyos antideslizantes en teflón, tanto el movimiento de altitud como el movimiento de azimut. Aquí estamos midiendo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el tubo no vaya a quedar golpeando con los laterales y que tenga el alto suficiente para que cuando el tubo apunte al cenit pase o quede pues al interior de la base. Ya a veces pasa, por ejemplo, uno calcula mal el alto de la base o hace primero la base y de último hace el tubo y cuando pones el tubo aquí te das cuenta que cuando lo vas a poner a mirar el cenit, el tubo te queda pegando aquí en la base. Ya, entonces son detallitos pues que hay que tener en cuenta. Yo lo que siempre hago es cuando ya tengo definido la distancia del apoyo o el pivote de altitud, entonces yo ya con esa medida dimensiono el alto de la base. ¿Sí? Y bueno, ya de ahí para allá pueden las personas pues colocarle calcomanías, dejarlas con cositas alusivas a sus propios gustos, que eso es lo bueno, ¿no? Pues ponerse a hacer estas cositas. Esa es una basecita ya terminada para un telescopio, digamos, estándar de 6 pulgadas y 1,20 de distancia focal. Y el telescopio terminado queda más o menos así. Ya, también lo que les decía, el acabado del tubo, nada que ver pues con los tubos de cartón. Usted lo mira así de primerazo y usted no tiene ni idea que eso es un tubo de cartón. Aquí estamos utilizando los mismos tubos de PVC. Lo bueno del PVC es que se le puede amoldar esta curvita para que apoye de manera uniforme en el tubo. Esa es una de las cosas como que a uno más le queda sonando. Algunos lo que hacen es que le hacen un cajón cuadrado que coge todo el tubo y simplemente ponen unas tablitas circulares atornilladas al cajón. Es una solución igualmente válida. Después de que cumpla con la función de diseño, que es permitir el movimiento de arriba a abajo, todo eso es válido. Aquí vemos el buscadorcito con su base y acá los mecanismos de enfoque. Aquí estábamos haciendo el ajuste o colimación del espejo diagonal. Y bueno, listo, esta es la proporción con la que queda. Esta es una persona de estatura promedia, unos 70. Y aquí tenemos ese el resultado del taller. Estos talleres acá cuando los hacemos un solo día a la semana, generalmente los sábados. Se trabajan unas 3 horas y demoramos más o menos unos 3 meses en terminar este taller completo. Aquí el taller incluye la fabricación de los espejos. Entonces se hace todo, se fabrican los espejos, se arreglan los tubos, se hacen las bases. Entonces ya la persona, pues fuera de haber hecho los espejos, pues tiene un dominio suficiente de todos estos detallitos técnicos que les he comentado. Bueno, hasta ahí más o menos lo que quería contarles con cuestiones más bien técnicas de lo que es en general la construcción del telescopio. Ahorita vengo a mostrarles unas pequeñas experiencias ya con el que quiera meterse también en el cuento de fabricar la óptica. Hasta aquí, dándole como una continuidad a lo que se encuentra en YouTube, fabricamos el telescopio sin preocuparnos mucho de la parte óptica. Ya cuando tú quieres meterte un poco más de lleno en esto y quieres también fabricar los espejos, ahí es un proceso adicional. Ya, entonces,
para, digamos, concluir este pedacito allí, me llamó mucho la atención que ahorita en esta época pues, de cuarentena y todo, yo en base a ese video que puse al comienzo, pues mucha gente inclusive empezó a preguntar, bueno, ¿dónde consigo los espejos? Eh, que la medida, que qué pasa si tiene 1 centímetro más, 1 centímetro menos, que si no se puede, que es que en el video yo vi que tenía que ser de tal medida. Entonces uno siempre le comenta a la gente pues que esas medidas pueden variar, lo único que hay que hacer es hacer algunos ajustes en el tubo o en la distancia donde van a hacer los agujeros. Yo esos espejos los fabrico aquí en Colombia. No solamente hago los talleres, sino que también fabrico espejos hasta de 16 pulgadas. Entonces voy a contarles un poco cómo es la cuestión de fabricar los espejos para telescopios. Básicamente, para hacer los espejos se necesitan 2 discos de vidrio del mismo tamaño con la medida que ya tenemos definida para nuestro proyecto. Si son 15 centímetros, entonces son 2 discos iguales de 15 centímetros, cuyo espesor no es aleatorio, ni tampoco es así por capricho. Entre más grueso es mejor, es ideal. Existe un parámetro, digamos, que se maneja a nivel de los constructores, que es que el espesor sea 1/8 del diámetro. O sea que en este caso son casi 2 centímetros para estos discos. El principio es muy sencillo. El principio es simplemente hacer un desgaste y un ajuste entre dos superficies por medio de un material más duro que el vidrio. En este caso es el carborunto, ¿no? El carburo de silicio. Eso es con lo que hacen el papel de lija. Ese papel de lija gris está hecho con esos polvitos, con ese granito. Hay una secuencia de tamaños que van desde el muy grueso hasta el muy fino. El muy grueso se haga de cuenta cristales de azúcar y el muy fino es casi un talco impalpable. Esa secuencia lo que va haciendo es afinando, afinando, afinando la superficie hasta dejarla lista para un proceso de pulido. Aquí estábamos haciendo en uno de los talleres unos bancos. Es, es muy fácil o es más cómodo trabajar en una especie de un banco donde nos permita caminar alrededor de él y que quede más o menos al alto de los codos. Ese es como el tamaño ideal o aconsejable para estos bancos de trabajo. Uno puede clasificar las fases del proceso como desbastado, esmerilado y alisado y pulido. El desbastado consiste en hacer la concavidad. Esos espejos funcionan porque son cóncavos, o sea, esa concavidad la que permite que el espejo tenga un plano focal o que enfoque una imagen. Esa fase se consigue con el desbastado. Una vez se alcanza la concavidad del espejo, la concavidad deseada, esa concavidad va de la mano con la distancia focal. Entre más cóncavo, menos distancia focal tiene, y entre menos cóncavo, más distancia focal tiene. Entonces hay una concavidad única para que nos dé 1,20 de distancia focal. Eso se puede medir con un aparatico especial que mide la profundidad, o el que no tenga así herramienta especializada, simplemente humedece el vidrio e intenta enfocar el sol. La distancia que hay entre el vidrio y la imagen del sol, esa es la distancia focal. Después de hacer el desbastado, la superficie queda sumamente tosca, queda muy áspera. Entonces, de ahí en adelante, lo que se busca es un afinamiento o una suavidad o un alisado para que esa superficie quede lo más fina posible. Eso ya entonces se hace con una secuencia de abrasivos que en el desbastado comienza en el número 60, aplica igual que la lija, se van a lija número 60 la más gruesa, y luego se van haciendo polvitos más finos, se pasa al 120, luego se pasa al 220, luego se pasa al 320, luego se pasa al 600, luego se pasa al 1000, luego se pasa al 2000. Esos numeritos quieren decir que si lo tamizas con una malla que tenga 220 cuadritos por pulgada, pues ese es el granito que pasa por ahí. Y de último está lo que es el pulido. El pulido es, por muy alisado que esté, él sigue quedando opaco. Entonces el pulido es utilizar una herramienta distinta que no es vidrio y cuya función es hacer un ajuste de alta precisión y devolverle el brillo al vidrio que tenía originalmente. Ya ese pulido entonces se hace con
se hace con un material, bueno, el material técnico es brea vegetal, que es como un compuesto sacado de la savia de un tipo muy específico de pino. Pero hay muchos sustitutos para eso, inclusive yo en algún momento hice espejos con alquitrán, o sea, con asfalto, y con eso funcionaba también. No tan bien como los de ahora, pero sí funcionaba muy bien. Aquí estamos pues ya en trabajo con los bancos, estamos en la fase de desbaste. No sé si aquí se alcanza a ver, yo sostengo en la mano el aparato que mide la flecha o la profundidad de la concavidad. Entonces, cuando no tenemos el sol y estamos haciendo un sitio pues donde no hay luz, pues simplemente con el aparato sabemos exactamente qué concavidad tiene el espejo. Vale pues aclarar que de los dos discos uno se vuelve cóncavo y el otro se vuelve convexo. O sea que al convexo al final no va a servir para nada, solamente sirvió como herramienta para todo el proceso pulido. El esmerilado, pues bueno, lo mismo, solamente que ya son esmeriles más finos, más finos, más finos, como les fui contando. Y el pulido, entonces, ya no es vidrio con vidrio, sino brea, en este caso brea vegetal con vidrio. Esta brea vegetal, que aquí se ha hecho en forma de cuadritos, ¿ya? Esos cuadritos son fundamentales para que por estos canales viaje el elemento que va a ser el pulimento, que generalmente es un óxido metálico supremamente fino, y también funcionan como, imagínense, juntas de dilatación. Cada cuadrito esto se amolda o se autonivela en la posición adecuada y para eso necesita estas separaciones, para que ellos puedan, digamos, dilatarse sin que tengan alguna restricción. Esto se funde en una ollita metálica, en un fogoncito a un fuego muy suave y se vierte en la herramienta. Una vez esté seco, pues se le hacen estos canales con un cuchillo afilado o algo que tenga bastante filo. Aquí vemos pues este es el agente de pulimento, es un óxido rosado que se aplica así en una proporción o diluido en agua 1 a 10 y ese proceso le devuelve el brillo al espejo y hace una nivelación supremamente precisa. O sea, estas son de las cosas que hechas a mano tienen un nivel de precisión extremadamente alto. Se mide incluso en fracciones de longitud de onda. La precisión del espejo se mide en aproximadamente 1/10 de longitud de onda y la suavidad o rugosidad de la superficie es todavía más pequeñita. O sea que estamos hablando de unos 10 nanómetros, 5 nanómetros. Son cosas pues sumamente pequeñitas. Y aquí estamos, Andrés, señor. qué pena, por acá nos hacen una pregunta nuestro amigo Álvaro Hernán Ebner. Nos dice, ¿por qué se recomienda utilizar espejos parabólicos y no esféricos? ¿Qué ventajas tienen unos contra los otros? Bueno, ya que tocamos aquí el tema de la precisión óptica, resulta que digamos, las posibles concavidades que puede tener un espejo eh, vienen de la clasificación matemática de las cónicas. O sea, si interceptas un cono con un plano perpendicular, no tienes un círculo, una parábola, una hipérbola. Entonces, para astronomía, la única superficie que enfoca en un solo punto de manera precisa son las parábolas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Hay un punto en el que en la medida física una parábola no se diferencia mucho de una superficie esférica. Solamente en ese momento tú puedes utilizar indiferentemente una parábola o una esfera. O sea, un espejo esférico te pudiese dar el mismo desempeño que una parábola. Pero son para casos muy puntuales y muy específicos. No hay que generalizar. Y eso tiene que ver con la distancia focal y con el diámetro del espejo. Cuando tú divides la distancia focal en el diámetro del espejo, obtienes el número F, ¿sí? O la relación focal. Para un espejo, por ejemplo, de 6 pulgadas, ese número F tiene que estar por el orden de 9 o 10 para que puedas utilizar indiferentemente un espejo parabólico o un espejo esférico. O lo que uno diría en la práctica, se ven iguales o son equivalentes o tienen la misma
Físicamente no encuentras diferencia entre un espejo esférico y un espejo parabólico. No pasa lo mismo si utilizas, por ejemplo, un espejo de 6 pulgadas que sea f5, o sea, que su distancia focal sea 5 veces el diámetro. En este caso, eso creo que viene siendo 750 milímetros más o menos. En este caso, sí, las diferencias de un espejo parabólico a un espejo esférico son altísimas. O sea, son abismales, por decirlo así, en el campo de medida óptica. Entonces, un espejo esférico de 6 pulgadas f5 no te va a funcionar para uso en telescopio. Ya que lo mencionan, hay que estar muy pendiente de eso, porque, por ejemplo, en el mercado chino venden unos kits que yo me quedo aterrado, son súper económicos, pero ellos sí por lo menos dicen en la publicación son espejos esféricos. ¿Qué pasa con un espejo esférico? Un espejo esférico lo puede hacer una máquina. Tú montas un bloque de vidrio y simplemente hay alguien que no sabe de óptica, simplemente tiene algún dominio de la técnica, él solamente le pone cuidado a la máquina y se obtiene un espejo esférico. Pero para convertir ese espejo esférico en un espejo parabólico tiene que intervenir una persona, un humano, generalmente muy calificada, que tenga mucha experiencia, que sepa manejar herramientas para hacerle ajustes pequeños y de a poquitos, mide, ajusta, mide, ajusta. Entonces este es un proceso adicional que generalmente conlleva mucho tiempo y mucha experiencia. ¿Ya? Entonces ahí más o menos pues para que se hagan una idea de cuándo es espejo esférico o cuándo es espejo parabólico y por qué generalmente un espejo esférico vale muchísimo más, pues un espejo parabólico vale muchísimo más que un espejo esférico. Bueno, no sé si la quieras responder en este momento o la dejamos para el final. Nos dicen qué tanta diferencia, ahorro hay entre construir un telescopio con el trabajo que ello implica o comprarlo comercialmente. Bueno, mira, te voy a poner el caso concreto aquí en Cali. Yo aquí en Cali, por ejemplo, hacemos un taller que cuesta 850.000 pesos y estamos haciendo un telescopio que vale comercialmente millón y medio, 1.400.000, 1.500.000 pesos. Tú tienes obviamente que tener en cuenta pues que te toca desplazarte, tienes que ir a unas clases, pero entonces no es solamente el ahorro lo que te va a significar hacerlo tú mismo, sino que estás adquiriendo un conocimiento, estás adquiriendo la experiencia, de pronto si estás gomoso en esto, ya tienes los conocimientos suficientes para meterte ya en proyectos de más tamaño, ¿ya? Y pues queda siempre la satisfacción de que esto lo hice yo mismo, que es tal vez una de las cosas que más satisfacción le da a uno, por ejemplo, cuando tú recién acabas tu telescopio y estás viendo a Saturno y ves pues los detalles y la calidad de la imagen que te ofrece tu telescopio y decir, uy, esto lo hice yo, mucha gente ni te cree pues que lo hiciste vos mismo. Entonces no solamente es un ahorro económico, sino que hay pues como ese valor que es agregado, ¿no? Que es la experiencia, el conocimiento y la satisfacción personal de hacerlo uno mismo. Igual como le digo, el taller incluye materiales de primerísima calidad, mecanismos de enfoque en aluminio, oculares de muy buena calidad, pero si tú, por ejemplo, te tiras a algo muy económico, te puede salir a un 30 o un 40% del valor comercial de un telescopio. ¿Listo? Listo, perfecto. Por aquí hay otra pregunta, pero nos dice que dónde se puede hacer el curso. Creo que el amigo Carlos entiende que como si vos vieras un curso, pero cuando Andrés habla de taller, habla es como del proceso de construcción del telescopio. Sí, cuando yo hablo de taller, es un taller, digamos, que es presencial. Esa es una de las cosas que de pronto, bueno, vamos a ver aquí con todas estas cuestiones de todo digital, cómo se puede llegar a un punto intermedio, pero los talleres que yo hago aquí son completamente presenciales y eso te lo digo porque a pesar de ser, sobre todo en la fabricación de la óptica, si tú consigues la óptica hecha, el ensamble del telescopio no es tan complejo. Pero, por ejemplo, si ya nos metemos de lleno en empezar desde cero haciendo la óptica, esa parte sí, pues yo la asumo completamente presencial porque pues el compromiso es el acompañamiento. Como les decía, a mí me costó bastante tiempo
tener el dominio pues, de la técnica y sacar espejos realmente buenos. Entonces, obviamente, pretender que alguien de primera intención saque un espejo perfecto es algo complejo. Entonces, ahí es donde entra pues, el acompañamiento mío durante todo el taller. Pero pues hay que ver a ver de pronto si son solamente el ensamble de la óptica, pues es algo más sencillo. O de pronto también hacer algún tipo de taller virtual donde las personas puedan trabajar inclusive cada uno en su casa con un seguimiento, digamos, de cada trabajo. Pero sí, cuando se hablan de taller, es un taller presencial donde nos reunimos en un sitio, es una actividad física donde estamos todos reunidos y se van haciendo los trabajos al tiempo. O sea, si son 6, 7 personas, entonces la idea es ir avanzando con todos al tiempo. Bueno, entonces, ¿cuándo decidimos o cómo sabemos que el espejo ya está pulido? Pues ustedes miren, aquí ya se ve un espejo completamente brillante, ¿sí? Se analiza con una lupa o le llaman cuentahilos, con buena potencia y se hace con una iluminación, así como en un pequeño ángulo. Esto nos va a permitir ver las picaduras que aún, o los huequitos que aún tiene el disco. Este proceso de pulido para eliminar los huequitos o las picaduritas completamente puede tomar alrededor de unas 5 horas, 5 o 6 horas. O sea que es un proceso también dispendioso que hay que dividirlo por lo menos en 2 o en 3 sesiones. Después de ese proceso, digamos, de pulido físico, hasta ahí no sabemos qué cónica tenemos. Ahí podemos tener una superficie esférica, una superficie parabólica, una superficie hiperbólica, una superficie elíptica. No sabemos. Entonces, muchos aficionados simplemente se ciñen estrictamente al procedimiento y eso te podría dar alguna certeza para que obtengas un espejo esférico. Por eso es que entonces un espejo de 6 pulgadas F8, F9 o F10 tienes una muy buena probabilidad que te funcione sin que le hagas un test o una prueba óptica. En la prueba óptica entonces ya está la calidad, el detalle fino que te va a poder enfocar el telescopio, ya debido a la calidad que tenga el espejo principal. Aquí tenemos el espejo principal montado en un soporte metálico y este es más o menos la configuración o el setup, donde aquí tenemos el espejo en cuestión, en análisis. Aquí tomamos esta medida que es 2 veces la distancia focal, la distancia que hay del espejo al test, son 2 veces la distancia focal. Y acá al fondo tenemos un test que a nivel de aficionado es el más accesible, es un test de Foucault, donde en esencia es una fuentecita de luz que simula una estrella artificial y una cuchilla que intercepta esa luz que refleja el espejo de esa estrella artificial. Algo tan sencillo, no ha cambiado en más de como 150 años. O sea, sigue siendo válida esta forma de probar los espejos y funciona muy bien y en alguien que tenga experiencia, que tenga buen ojo y que sea bien como estricto, bien meticuloso con las medidas, esto te da superficies de super precisión. Medidos en longitud de onda, las ópticas comerciales miden 1/8 de longitud de onda y tú aquí al hacerlo tú mismo te puedes exigir un poquito más y obtienes un décimo, un quinceavo, un veinteavo de longitud de onda. Entonces eso te permite detalles planetarios sumamente finos. ¿Qué es lo que buscamos en este test? Pues aquí tenemos a una compañera que hizo el taller. Esta es más o menos la posición. Ella aquí pone su ojo. Aquí está la fuente de luz. Aquí mismo está la cuchilla. La luz de la estrella artificial sale al espejo. El espejo la devuelve aquí al ladito. Y la estrella hace una intersección de ese haz de luz. ¿Qué está viendo ella? Pues ella lo que ve es esto que está aquí. Este es el espejo iluminado. Y una analogía es como si lo iluminases con una luz muy potente a nivel atómico, a nivel pues de los átomos del vidrio. Entonces pareciese que te muestra como en alto relieve la forma que tiene el espejo. En este caso este es un espejo parabólico, ¿ya? Pero hay diferentes formas de verlo. Cuando se ve esférico se ve esta zona gris, se ve uniforme en todo el espejo. Y cuando tiene defectos, como si tuviese, por ejemplo, una elevación aquí en la mitad, pues se ve efectivamente un chichoncito, como un chuponcito.
Si tuviese un defecto en forma de dona, se ve un anillo con una depresión en forma de dona cuando es hueco, o si es una protuberancia, se ve una elevación también con forma de dona. Entonces, toda esa información es la que tiene que saber interpretar el óptico que está haciendo el test, y esas correcciones se hacen a mano. Esta es la forma, digamos, ideal en la que tiene que quedar el espejo, y es la única. Este es un espejo parabólico. Como para complementar la pregunta que hicieron anteriormente, entonces cuando tú pones en este test un espejo parabólico y pones un espejo esférico que cumpla los parámetros de que las superficies no tienen mucha diferencia, pues simplemente se van a ver aquí en el test, se ven prácticamente igual. Pues ahí en ese sentido, ahí no tendría pues mucha complicación utilizar un espejo esférico y un espejo parabólico. Pero cuando tú miras el test y la parábola se ve muy diferente al espejo esférico, pues ahí efectivamente hay una gran diferencia que se va a notar cuando hagas, por ejemplo, observación de planetas o con altos aumentos. Este es un pequeño apartado, no he hablado mucho de ellos, pero los espejos diagonales tienen también las mismas características, necesitan la misma precisión y también por ende conllevan un proceso de pulido también. O sea, coger un vidrio que uno ve aparentemente plano, un vidrio de ventana, un trozo de vidrio así sin algún ensayo óptico, sin alguna verificación o sin ningún proceso de pulido, también no tiene sentido. Algunas de las malas, digamos, reputaciones que tenga el sistema Newton es por este espejito. Tú puedes hacer un espejo primario de excelente calidad, muy bueno, pero si el espejito diagonal no cumple o no está a la misma altura o la misma precisión del espejo principal, aquí se te daña todo. Lo único que yo he comprobado, y eso que no todos, aquí también pues les paso el dato para que no conseguir estos espejitos es difícil, a mí me tomó mucho tiempo aprenderlos a hacer, pero pueden utilizar los espejos de primera superficie de las fotocopiadoras viejitas. Ellas tienen internamente unos espejos planos aluminizados. Acuérdense que todos estos espejos son de primera superficie, no son como los espejos convencionales que tenemos en la casa. Esos pueden ser una buena fuente cuando no tengan cómo ensayarlos y cuando no tengan acceso a un espejo que ya venga, digamos, certificado en cuanto a su calidad óptica. Bueno, y esta es la última parte. Una vez ya tú has desbastado el espejo, has alisado el espejo, has pulido el espejo, has hecho las pruebas ópticas, hasta ahí yo he hablado de espejo, pero no es un espejo. Hasta ahí es un trozo de vidrio que parece más bien de ventana o parece una lente, más bien parecería una lente. ¿Sí? Solamente cuando con un proceso de metalizado en alto vacío se le deposita en la capa que ha sido pulida y trabajada una película de unos 100 nanómetros, de 100 a 150 nanómetros de aluminio, solamente ahí en ese momento se vuelve espejo. Para eso se necesita un equipo relativamente complejo, es una campana de alto vacío, donde aquí, bueno, aquí vamos a ir más o menos detallando, aquí tenemos el espejo, en este caso yo lo tengo colgado, es una de las tres formas que podemos poner los espejos al interior de la campana, se puede poner boca abajo, se puede poner vertical o se puede poner boca arriba. Tenemos un sistema giratorio que es el que va a permitir que la película quede lo más homogénea posible y tenemos unos sistemas de vaporización de aluminio. Generalmente son filamentos de tungsteno donde se pone un aluminio de 99.99 al menos, mejor si es .999 de pureza, o sea que no es cualquier aluminio. Todo se tapa con esta campanita, ¿sí? Aquí ven acá al interior hay un proceso de metalizado. Se tapa con la campana, se le extrae todo el aire. Se necesitan dos bombas para eso, una bomba mecánica, luego una bomba de alto vacío que puede funcionar con vapores de aceite o con movimiento cinemático, una turbina que gira a 60.000 revoluciones por minuto, se encarga de extraer las últimas moléculas de aire. Este vacío es proporcionalmente a la atmósfera una 1.000.000.000ª parte de la presión atmosférica. Eso es la presión, digamos, mínima que se necesita para que el aluminio, cuando se caliente a 1.200 grados, que se vuelva vapor, pueda viajar libremente y moje o se pegue en el espejo.
Obviamente es un vapor de aluminio a 1200 grados que apenas toca el espejo, ahí mismo se condensa y se pega. Entonces eso es lo que lo vuelve espejo. Aquí tenemos entonces el antes y el después. Este es un espejo ya ópticamente pulido, pero sin la capa metálica. Y este es ya un espejo que ha acabado de salir de la campana de aluminizada. Esta, pues, valga ahí la cuña, es la única cámara de aluminizado en alto vacío que hay aquí en Colombia. Por allí algunos amigos chilenos han estado con la inquietud, hemos hecho muy buena amistad con eso y pues yo también les he colaborado allá para ellos también fabricar sus campanas, porque es un proceso de mucho tiempo, del dominio de varias áreas de la ciencia, mecánica, electrónica, electricidad, metalurgia del acero inoxidable. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante que me ha tomado unos 10 años pues, tener a Feliz término, pero ya está disponible. Ahí tengo, la campana es capaz de aluminizar ahora espejos de hasta 16 pulgadas, que creo yo que es suficiente por ahora, pero ya hay unas ideas locas para hacer cámaras y bloques de hasta 30 pulgadas. Me cuenta que unos 5 años hacemos otra charla de eso. Y listo, esa es más o menos como la pequeña experiencia que les quería contar para que no quiera comprar la óptica, quiera hacer su telescopio, entonces se decida a fabricar él mismo sus espejos. Tenemos ya el espejo aluminizado, el espejo diagonal, otro espejo primario. Aquí tenemos una marquita que se le pone para la colimación. Es opcional también, el que no lo tenga no hay problema, pero eso sí facilita mucho la colimación. Y bueno, listo, yo creo que eso es todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Ahora sí quedamos disponibles para preguntas, la que quieran. Bueno, ¿me escuchas bien ahí, Andrés? Sí, ¿te escucho bien? Listo. Hay una pregunta que me parece bien interesante y nos preguntan si el telescopio que se construye en el taller sirve para observación de cuerpos de espacio profundo. Sí, estos parámetros que se escogen, 7 pulgadas, es exactamente la medida. F7 es como un telescopio que es multipropósito, que puedes Ujú. utilizarlo tanto para cielo profundo como para observación planetaria. Obviamente, pues siendo un multipropósito, pues no sería igual de bueno que un F5, por ejemplo, para observación de este espacio profundo, pero sí, es un buen equipo para ambas cosas. Por ejemplo, para alguien que se inicia, es un equipo ideal. Pero entonces, ustedes están en la capacidad de hacer equipos también, digamos, desde F5. Sí, inclusive con un amigo hicimos un F2.8. Wow. Pero bueno, hay que teniendo en cuenta pues que igual seguirían siendo sobre monturas dobsonianas. Sí, sino que entonces ahí ya es como para usos específicos y como te digo, lo único que va a cambiar es que darle la forma parabólica es más compleja y lleva más tiempo, es lo único. Pero las Ok. mismas técnicas de excavado, de alisado y de pulido son las mismas. Bueno, hay otra pregunta que nos dicen por aquí y es que si has hecho espejos para telescopios tipo Schmidt-Cassegrain. Espejos no. Lo que hice un par de estos fue una placa Schmidt. A Una un amigo, correctora. una correctora, a un amigo se le quebró la placa y esa vez pues como por tratar pues mejor dicho, tuve la excusa para meterme en ese cuento y he hecho un par de placas. En cuanto a los espejos, pues con el espejo principal no hay mucho problema. El espejo principal es en esencia un espejo esférico, pero sí el que nunca he hecho es el espejo convexo. Ya, porque sí hay que hacer unos montajes ópticos diferentes para poder hacer las pruebas ópticas y no me he tomado pues como el tiempo de hacer eso, pero también es un proyecto que está ahí en stand-by y sería interesante también hacer algo sobre eso. Bueno, Andrés, me han preguntado dónde te pueden contactar. Pues yo creo que por alguna de las redes sociales, por WhatsApp, creo que eso funciona también inclusive como llamada normal o por el mismo Face.
la página del Face, Andrés Arboleda, aparezco allí en la página del Face, o el celular aquí en Colombia. Cualquier pregunta, inquietud o alguna cosa, pueden hacerme una llamada. El celular es 312-204-1298. Si es 322. llamada a otro sitio, creo que se le pone nomás el más 57 y eso funciona también fuera de Colombia. Entonces es 312-204-1298. 98. Listo, ahí tienen para todas las personas pues, que nos han venido preguntando que están muy interesadas en contactarse con usted, ya sea para la construcción de un equipo de estos. Entonces ahí está el contacto, lo pueden encontrar como Andrés Arboleda en el Facebook y ahí está pues su celular. Por acá nos pregunta otro amigo, René Gómez, que si se han pensado pues de pronto en hacer monturas motorizadas a base de Arduino o si han pues, tenido como de pronto esa ambición en el proyecto. Sí, lo que hemos hecho, yo lo hice alguna vez, fue coger una montura dotsoniana y modificarle los sistemas de apoyo, ponerlo con rodamientos y colocarle dos motores paso a paso con una etapa de reducción para convertirlo en un sistema Bluetooth y con seguimiento automático. Y esa es otra pues, de los proyectos que algunos aficionados ellos mismos se toman a la tarea. Hacen el telescopio y todo y luego simplemente le adaptan esa parte adicional, esa parte de mecánica y electrónica para quedar ya con un telescopio con capacidad de búsqueda de objetos automática y de seguimiento. Pero entonces, en este caso, si yo quiero contactarme con usted para que me fabrique un telescopio con ese tipo de montura, ¿usted lo puede hacer? Pues completa, en teoría sí. En el momentico, como te digo, yo en algún tiempo lo experimenté, pero pues lo dejé ahí porque todavía no he solucionado algunas cosas, por ejemplo, la parte de los motores y las reducciones. Como no hay un mercado con mucha demanda de esto, pues eso aumenta un poco los costos. Pero sí, en teoría, si uno puede entregarse una montura de una vez ya con el sistema mecánico y electrónico, inclusive eso ya viene desde el teléfono, tú puedes enlazarte con la placa Arduino y puedes tener allí enlace, por ejemplo, con el SkyMap y todas estas cosas. Perfecto. Pero yo ahorita no podía entregarlo así, pero sí la opción es también latente y es viable. Bueno, esta pregunta es personal, es mía. A ver, si yo te mando a hacer un equipo, ¿cuánto es el tiempo de fabricación del equipo? Teniendo en cuenta, digamos, que yo no voy a estar como tal presencial del taller, sino que yo simplemente requiero el equipo. Así que yo hablo con usted, negociamos, me das los precios, yo le pago. ¿Y cuánto tiempo te toma hacer el equipo? Bueno, te voy a dar las dos situaciones. Una es, si por ejemplo, si yo me dedicase única y exclusivamente a fabricar un telescopio podría tomar unos 10 o 15 días, ¿sí? Pero pues como esta es una actividad, digamos, paralela a la profesión mía, pues yo generalmente pido un poco más de tiempo, de al menos 20 o 30 días. Es como un tiempo más prudente porque los equipos yo no los tengo en stock. Yo básicamente se hacen es por encargo o por pedido. Ok, Y en la medida que el tamaño aumenta, pues también el tiempo aumenta. Y conlleva mucho más tiempo hacer un 10 pulgadas, un 12 pulgadas. eso era otra pregunta que tenía yo. ¿Cuál es el más grande que estás en capacidad de hacer? Pues hasta ahora el más grande que he hecho es uno de 18 pulgadas. Para los que de pronto han viajado a la Tatacoa, al desierto de la Tatacoa, está instalado allá, en el observatorio de Javier Fernando Rúa, en el desierto de la Tatacoa, Neiva. Él tiene un 18 pulgadas que yo fabriqué hace unos 6 años y allá se quedó. Pues inicialmente era para mí, pero pues así son las cosas. Allá tiene mejor vida. Sí, claro que sí. Listo. Bueno, Juan Moreno Silva nos pregunta que si tiene algunos planos de las partes descritas de la charla que pudiera compartir.
Bueno, planos como tal no tengo, porque como te digo, todo depende del tamaño del tubo, del tamaño del espejo, de los materiales que consiga. Pero si él quiere alguna información de que le ayude con alguna cosa, no hay problema que me contacte y yo le puedo ya dar un plano, digamos, como personalizado, más específico a la situación del. Listo, perfecto. Alguien nos hace una pregunta un poquito abierta, que si algo de óptica adaptativa. Uh, he estado buscando socios de conocimiento para eso. A eso sí requiere una unión multidisciplinaria de ingenieros de sistemas, de ingenieros ópticos. Yo no he hecho nada con óptica adaptativa, pero sí pues entiendo cómo funciona al principio. Y sería también algo muy interesante, ¿no? Porque eso básicamente se maneja a los niveles altos de los observatorios. O sea, casi que a nivel ni siquiera aficionado todavía está disponible ese tipo de tecnología. Pero pues en la esencia lo que hace la óptica adaptativa es el sistema óptico, digamos, principal está gobernado por un espejo flexible que se deforma muchas veces por segundo según la información que otro sistema capte con la turbulencia que haya en la alta atmósfera. La idea es compensar las deformaciones que genera la turbulencia en el camino óptico y se compense con esta membrana para que se cancelen y el efecto es como si no hubiese la turbulencia en la atmósfera. Ok, perfecto. Bueno, aprovecho y te mandan un saludo, Andrés. Te dice un saludo a nuestro amigo Andrés desde Chile. Atentamente, Juan Carlos Soto. Gracias, Juan Carlos. Estoy ahí pendiente de la charla. Este es un compañero también de Chile que también está con la idea de fabricar su telescopio y me siento me siento honrado de que haya depositado su confianza en mí y yo le estoy fabricando a él un jueguito de espejos de 8 pulgadas también para un proyecto que él está haciendo allá en Chile. Así que Listo. muchos saludos, Juan Carlos. Bueno, hay otra pregunta aquí de Álvaro y nos dice si él te compra un espejo de 7 pulgadas que si incluye el secundario. Y la otra pregunta es que si puedes asesorar con la distancia focal y otras medidas del telescopio. Sí, claro, yo lo que te decía, un sistema óptico, solamente el principal, hay muy baja posibilidad de éxito. Entonces yo, para evitar esos problemas a las personas, yo siempre les suministro los dos espejos de una vez ya con la calidad que se necesitan. El kit ya incluye el espejo principal y el espejo diagonal. Yo tengo unas medidas estándar, pero igual, si alguien de pronto necesita una medida fuera del estándar, pues se podría conversar porque como te digo, la idea es tener como unas líneas estándar, pues como para hacer el proceso más eficiente y así mismo los costos. Pero igual, lo que tú me preguntabas, un espejo de 6 pulgadas o 7 pulgadas, si yo lo hago de estándar F7, se puede hacer F6, F5, se puede hacer F10, no hay problema con eso. Listo. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta de aquí, de este, digamos, de la sección que estoy acá con Kepler y tenemos otras dos preguntas en el otro lugar donde estamos transmitiendo. La pregunta sería, ¿en Cali cuándo volverías a realizar taller de construcción de equipos? Pues en Cali yo estoy pensando en hacerlo, bueno, dependiendo cómo siga la situación, de pronto a final de este año. Más o menos por allá en octubre, para que cuando llegue el Niño Dios tengan telescopio nuevo. Ok, listo. Bueno, Fabiana, cuéntanos qué dudas hay por allá. Sí, hola. Andrés, excelente tu charla. Bueno, en el grupo Cosmos hay dos preguntas. Una es, Marta Susana Santos quiere saber si sigues utilizando óxido de cerio en dos formas para el pulido. Sí, hola. Sí, yo sigo utilizando óxido de cerio para el pulido. Ya que lo mencionan, de una vez entonces, he tenido experiencias con ese óxido malas y buenas. Entonces, hay que ser también muy cuidadoso, primero con el proveedor del óxido y segundo, de todos modos, hacerle unas pruebas, unas verificaciones
cuando tengas el óxido. Yo una vez compré un óxido aquí en Colombia, en Bogotá, que tuve que desecharlo porque no sirvió. Parece ser que los óxidos, sobre todo los que vienen de China, no vienen como con un tamaño suficientemente fino para un trabajo de óptica de alta precisión. Lo hacen básicamente para uso industrial. Entonces, si el óxido es muy grueso, no va a funcionar muy bien. Una prueba sencilla es hacerle un decantado. Tú echas un poquito en un frasco, preferiblemente delgado y alto, lo llenas con agua en una proporción de 1:8, 1:10, lo agitas bien y cuentas cuántos segundos toma al óxido dejar el agua limpia y queda completamente decantado en el fondo. Si eso sucede en pocos segundos, el óxido es muy grueso y no se va a obtener una buena superficie. Es más conveniente un óxido que sea fino, delgadito y que le tome algunos minutos, inclusive 5 o 10 minutos en decantarse en el fondo del recipiente plástico con agua. Bien, acá Ricardo Gómez pregunta, ¿cómo se puede participar en el taller? Ricardo Gómez. ¿Dónde está Ricardo Gómez? No sabría decirte. Porque lo que yo comentaba anteriormente, el taller como tal de construcción de telescopios, como está enfocado en empezar desde cero, por decirlo así, de detallar los espejos, pulirlos, ensayarlos ópticamente y todo, por ahora solamente están viables aquí en la ciudad de Cali, ¿ya? Si tuviésemos que hacer, por ejemplo, un taller en otro sitio, es que la cuestión es el tiempo. Un taller podía tomar, por ejemplo, trabajando 6 horas al día, podía tomar unos 5 días. Entonces, estoy como, digamos, en ese sentido un poco impedido por esa situación. Tendría que ser, por ejemplo, un sitio donde hayan por lo menos 6, 7 personas y que tengan la disponibilidad de hacer un curso rápido, intensivo, porque, pues, por ejemplo, aquí, por decir algo, Medellín, que está aquí a unos 500 kilómetros de Cali. No daría o ya no sería viable económicamente, por ejemplo, yo estar viajando cada 8 días a Medellín, hacer el curso y volverme, sino que la única sería estar allí una semana y que las personas dediquen toda la semana al curso y ahí sí podría ser de alguna manera viable. Pero por ahora la cuestión del taller como tal solamente lo estamos haciendo aquí de manera local, en la ciudad de Cali. Les comentaba era de pronto hacer alguna especie de taller virtual o planearse alguna estrategia iterativa que permitiese comunicarnos y solucionar algunas cosas que tienen que irse viendo en el taller, porque la idea es que tengan un éxito el 100%. De 10 que empiecen, 10 terminen bien terminados. Entonces, pues, es una de las cosas que hay que trabajar. Todavía no sabría, pues, decir exactamente cuándo, pero pues ahí tengo esa idea como para ver a ver qué nos inventamos para solucionar la cuestión de las distancias y de los tiempos. Bueno, Andrés y Edison, en Cosmos no hay ninguna otra pregunta nueva. Listo, Fabiana, muchas gracias. Yo tengo una más que te hacen por aquí, Andrés, para que vayamos despidiendo, y es, dice Luz Ocampo, estuve hace 2 años en el desierto de la Tatacoa y observé a través de un telescopio construido por usted, y comprobé que se observaba mejor a través del Dobsoniano que usted construyó que el mío que compré, un Celestron Nexstar 6 SE, y me sorprendió mucho. ¿En qué consiste que sus telescopios sean mejores y quién te enseñó a hacer telescopios? Bueno, eso es lo que te decía anteriormente. Si yo estoy haciendo mi espejo y yo sé cómo llevarlo a la forma parabólica, yo puedo excederme en los estándares comerciales. En las líneas de fábrica o en las empresas que se dedican a eso, ellos llegan a un punto donde ellos ya han preestablecido cuál es. Generalmente es un octavo de onda, que muchas veces no los tiene tampoco. Yo he podido comprobar en telescopios comerciales que no cumplen con el requerimiento de una precisión de un octavo de onda. Entonces ellos llegan ahí y listo ya, el que sigue.
En cambio, como los telescopios que yo hago no son en masa, sino que son, digamos, bueno, sonaría extraño, pero en realidad son artesanales, son hechos a mano, tienen un proceso donde la integración de la mano y la persona con esa pieza es muy íntima, entonces tú puedes darle más precisión a los elementos ópticos. Y sí, que varias personas me han hecho ese comentario, inclusive aquí en la ciudad de Cali, en el observatorio de la biblioteca, mucha gente, allá hay un telescopio de 16 pulgadas, pero pues no sé qué tendrá. Bueno, el fin es que mucha gente me dice también, uy, pero mira que este es más pequeño y se ve mejor. Y entonces, pues sí, yo creo que es básicamente por eso, porque están hechos con unos parámetros que exceden el valor óptimo con el que tiene que quedar la óptica para uso astronómico. Listo, perfecto. Y lo de que me enseñó, pues yo como te dije, desde pequeñito tenía la inquietud. Yo afortunadamente tuve el apoyo aquí en Cali de Guillermo Vega. Él solucionó muchos problemas antes que yo, entonces yo tuve la fortuna de conocerlo a él. Yo partí de lo que él ya tenía y la verdad fue que él fue un apoyo fundamental para mí. En esa época no había internet, no había textos, porque eso era un tema muy poco conocido. Entonces, yo cuando empecé, él fue el único referente mío. Y él me suministró los primeros esmeriles, él me dio los vídeos para que hiciera mis primeros espejos, me facilitó la copia del libro que se llama, pues así le decimos, la Biblia del constructor de telescopios. Es un libro de cómo telescopio de Tetzero. Es un librito donde está pues todo más o menos explicado, pero de ahí partí yo y ya fue la experiencia y la constancia la que con los años te va dando pues ese punto que necesitas para hacer óptica lo suficientemente buena. Listo. Bueno, yo no veo más preguntas. Yo voy a hacer una última mía y ya cerramos esta charla. Andrés, si yo tengo una montura ecuatorial motorizada para astrofotografía y yo necesito un tubo con unas muy buenas prestaciones para astrofotografía, entonces vos me podrías construir solo el tubo sin necesidad pues de montura. Es la primera pregunta. Y segundo, ¿vos solo construís reflectores o también podrías construir refractor? Bueno, la primera pregunta, sí, yo te podía hacer solamente el tubo. Inclusive puede uno ponerle accesorios adicionales. Por ejemplo, digamos, el mayor pecado de los newtonianos veloces es la coma. Y no es que Ujú. estén mal hechos, sino que es un fenómeno inherente a todos los sistemas, sobre todo de un espejo parabólico. Entonces, un espejo, por ejemplo, F4 con un corrector de coma te puede dar muy buenas prestaciones. Y sí, se puede hacer solamente el tubo óptico, un tubo óptico de 8 o 10 pulgadas sin ningún problema. Y en cuanto a la segunda, en teoría sí se puede hacer, nunca lo he hecho. Y no lo he hecho es porque no se consiguen aquí los materiales necesarios para hacer al menos un doblete que dé una buena corrección para los colores. Por eso es que nunca me he metido en el cuento de construir telescopios con lentes, pero la técnica es exactamente la misma. Es en los mismos procesos, partir de unos bloques preformados o unos bloques que hay que darle las formas con disco de diamante y luego se somete a un proceso de afinado y pulido. El proceso es más o menos el mismo, pero no me he animado es porque los materiales no se consiguen de manera adecuada aquí. Listo, perfecto. Entonces, ya saben, el ingeniero Andrés nos dejó pues el número de teléfono en Colombia para que lo contacten a través de WhatsApp o de sus redes sociales en caso de que necesiten fabricar algún telescopio, fabricar solo el espejo, necesiten alguna asesoría adicional. Ya saben que se pueden conectar con él. Y Andrés, darte las gracias. Una charla excelente y creo que conseguir personas en Colombia como vos, yo creo que está solo vos literal que te dediques, pues, o que al menos uno conozca que construye equipos, es una total ciencia de todas maneras, así entre comillas lo hagas parecer un poco sencillo, pero es toda una ciencia. Te felicito por tu trabajo y muchas gracias por compartir con nosotros con el tema de tu conocimiento, así que de nuevo muchas gracias. No, eso, gracias a ustedes ahí por aceptar el ofrecimiento de la charlita. Muy contento pues de compartirles a ustedes un poquito de lo que he aprendido en tantos años y no, dispuesto para
todo el que tenga dudas o tenga inquietudes, aquí con mucho gusto se le ayuda con lo que pueda. Listo, entonces, no siendo más por hoy, a los amigos de Cosmos, Fabiana, muchas gracias por estar ahí pendiente. Y a todos los amigos de acá del grupo, muchas gracias también. Les recuerdo que la charla va a quedar subida en el canal de YouTube. Entonces, nos veríamos la próxima semana en otra charla. La charla del otro fin de semana sería astrofotografía con celular. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y chao, Andrés. Muchas Bueno, gracias. saludos, saludos a todos. Listo, Chao. igualmente. Cuídate mucho. Bueno.